Si tengo un horizonte de 3 años, ¿debería ahorrar o debería invertir? ¿Debería invertir a solamente un año? ¿Debería invertir a corto plazo? Y aquí viene la pregunta, ¿qué es corto plazo? Posiblemente estas sean muchas de las dudas de aquellas personas que quieren pasar de ahorradores a inversores. Y pues la verdad es que no hay una respuesta clara sobre esto, no hay una regla escrita que te diga, ¿sabes qué? Si tú quieres ahorrar deberían ser tantos años o si tú quieres invertir deberían ser tantos años. No hay una regla escrita para ello, pero vamos a ver algunos números para dar un poco de claridad a este tema. Bien, veamos primero la rentabilidad de la renta variable, pues mayormente renta variable, bolsa de valores. Y cuando se habla de bolsa de valores, pues el índice mundialmente más conocido de todos es el SP 500, que tiene las 500 mejores empresas de los Estados Unidos y posiblemente también del mundo. Así es que veamos un poco primero de rentabilidades del SP 500, rentabilidades de la bolsa de valores. Bien, primero tenemos aquí esta tabla que lo que estamos viendo aquí son los rendimientos promedios móviles desde 1928 hasta el año 2023. Estamos viendo casi 100 años de historia en esta gráfica de aquí. Estos son movimientos promedios móviles. Estamos hablando que aquí tenemos, por ejemplo, el rendimiento de un año durante estos 95 años que se han analizado aquí, casi 100 años prácticamente. Aquí estos 10 años de aquí son 86 datos que se tienen en total porque son promedios móviles de cada 10 años. 10 años, 10 años, 10 años. Todos son promedios móviles. Entonces estamos viendo que si nosotros invertimos solamente en un año, tenemos una rentabilidad del 11%. Cuando invertimos a 2 años en adelante, vemos que de hecho la rentabilidad como que baja un poco, baja más o menos a partir del 10.4 como mínimo aquí y estamos en el 11.1% como máximo en los 30 años. Estamos hablando que esta rentabilidad del SP 500, incluidos los dividendos, estamos viendo rendimientos totales pues oscila entre el 10.4 y el 11.1. Aquí no estamos incluyendo las retenciones de los dividendos, pues para latinoamericanos, en general para cualquier persona que invierta fuera de los Estados Unidos que no tenga convenios de doble imposición, pero ya les comento que más o menos se está perdiendo cerca de un 1% de rentabilidad por temas de impuestos en los dividendos. Pero para hacer los cálculos simples, dejémoslo en que el rendimiento de la bolsa de valores, incluidos los dividendos, rendimiento total, pues oscila mayormente entre los 10.4 y 11.1. Estamos viendo que la verdad si invertimos a 2 años, según lo que nos dice el promedio histórico, pues no hay una gran diferencia si invertimos a 5 años o si invertimos, por ejemplo, a 10 años o a 15 años. La rentabilidad, la diferencia entre estas rentabilidades, pues es mínima. No hay una gran diferencia, incluso entre la mínima y la máxima, aquí máxima y la mínima de 10.4, tampoco no hay una gran diferencia. Estamos hablando pues de decimales de diferencia porcentuales, ¿no? Entonces, aquí, para que más o menos vean cuáles serían las rentabilidades de la bolsa medida por el SP 500. Y ahora hablar de rentabilidades es muy fácil. Todo el mundo conoce estas rentabilidades del SP 500. Siempre se habla de ese promedio del 10% del SP 500 y vemos pues que a través de la historia los promedios móviles, que me parece a mí que es una de las mejores formas de ver las rentabilidades de largo plazo de un activo como digamos el SP 500 o cualquiera que sea de renta variable, me parece la mejor forma, pero vemos que ese 10% pues está bastante bien, esa rentabilidad que todo el mundo conoce. Ahora, lo que muy poco se habla es sobre el riesgo, así es que vamos a ver unas métricas de riesgo. Primero tenemos la probabilidad de perder todo tu dinero en la bolsa, específicamente en el SP 500. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar para perder todo nuestro dinero por completo en la bolsa de valores? Digámoslo en alguna compañía en específico. Para que eso suceda, pues la compañía tendría que quebrar, tendría que darse a bancarrota y pues perder todo el precio de sus acciones. Sus acciones pues llegarían prácticamente a cero y se perdería todo nuestro capital que habremos destinado a esa compañía en específico.
Y también, lógicamente, pues habrá compañías donde la probabilidad de quiebra pues sea elevada, como por ejemplo en esta empresa como Tupperware, que se declara en bancarrota, se derrumbó la histórica marca de recipientes de comida que son recipientes de plástico. Es lógico que una compañía pues que vende plástico ahora, la probabilidad de quiebra sea mayor que una empresa, por ejemplo, tecnológica como Nvidia o, por ejemplo, una empresa como Walmart. Las probabilidades de bancarrota van a ser distintas en cada compañía. Y ahora, ¿qué es lo que tiene que suceder para perder todo nuestro dinero por completo invirtiendo en el SP500? Para que eso suceda, tendrían que quebrar las 500 compañías que componen el índice del SP500. Estamos hablando aquí pues que deberían quebrar empresas como Apple, como Nvidia, como Microsoft, Amazon, Meta, Tesla, Alphabet, aquí Broadcom, Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett, tendría que quebrar por completo, JP Morgan, Eli Lilly, Visa y las 500 compañías que componen al SP500 tendrían que quebrar, llegar a bancarrota si queremos o si esperamos perder todo nuestro dinero por completo en el índice del SP500. La probabilidad que se le asigna a la quiebra de 500 compañías al mismo tiempo, pues yo diría que es bastante pequeña, es casi improbable, no quiero decir imposible, ¿ya? Porque bueno, pero ya se pueden imaginar que este escenario pues es muy poco probable que suceda este evento donde 500 empresas quiebren y todas al mismo tiempo. Entonces, como es muy poco probable que 500 empresas quiebren por completo y perdamos todo nuestro capital, pues existe la probabilidad de pérdida de dinero, de tener rendimientos negativos, no probabilidad de perder todo el dinero, sino de tener pérdidas. Y frente a esto, pues tenemos también estadística. Igual, estadística de 1928 al año 2023 son promedios móviles. Y esta de aquí es la probabilidad de tener rendimientos negativos. Estamos hablando que si invertimos a un año, tenemos una probabilidad de tener rendimientos negativos que pueden ser, no sé, un rendimiento negativo del 5%, del 10%, del 50%, del 70%, pero no llegando a perder todo nuestro dinero, ya que tendrían que quebrar pues las 500 empresas que componen al SP500, ¿no? Entonces, a un año tenemos una probabilidad de pérdida del 28%. Entonces aquí estamos hablando de casi un 30%. Dejémoslo más o menos en 30% en la probabilidad de tener rendimientos negativos. No sabemos cuánto, pero sí de tener rendimientos negativos. Entonces, si tú inviertes a un año, tienes esta probabilidad de poder tener rendimientos negativos de aproximadamente el 30%. ¿Qué es lo que sucede cuando invertimos a 2 años? Cuando invertimos a 2 años, esta probabilidad baja a más o menos el 22%, pongámosle 20%, ¿ya? Estamos bajando solamente invirtiendo un año más. Si invertimos un año más, ya nuestra probabilidad de tener rendimientos negativos baja. Bien, ¿qué pasa si nos vamos para los 3 y 4 años? Aquí, de hecho, la probabilidad de tener rendimientos negativos es igual. Entonces, invertir a 3 años, 4 años, a nivel de tener rendimientos negativos es prácticamente lo mismo. Y si evaluamos también rentabilidades y nos vamos, por ejemplo, a ver las rentabilidades, vemos que, por ejemplo, 3 y 4 años, pues también prácticamente generan las mismas rentabilidades. Pero tenemos una probabilidad de tener rendimientos negativos todavía, más o menos dejémoslo en 15%. Esta es nuestra probabilidad más o menos de tener rendimientos negativos, 15% en 3 y 4 años. A mí me parece la verdad todavía un poco elevado. Bien, luego si bajamos a 5 años, vemos que esta probabilidad reduce ligeramente. Entonces lo que estamos viendo aquí pues es que pasar de 3, 4 años a 5 años no nos da mucha ventaja, ¿no? Aquí estamos hablando pues de menos 3% que conseguimos de reducción en la probabilidad de tener rendimientos negativos. Aquí de hecho esta reducción de aquí es mayor, ¿no? Aquí estamos hablando de un 6% del doble. Aquí vemos que el salto de 3, 4 años a 5 no es mucho. Prácticamente estos rangos de aquí
3, 4, 5 años, pues son muy similares, son muy similares. La verdad que a mí esto de aquí no hay mucha diferencia en ellos. Bien, cuando nos vamos a invertir 10 años, cuando ya tenemos un horizonte de inversión de 10 años en el SP500, en todo lo que nos ha demostrado la historia, es que tenemos una probabilidad de tener rendimientos negativos del 6%. Esta de aquí ya es una probabilidad, la verdad, bastante baja. Y si es que seguimos, digamos, alargando nuestro horizonte de inversión, vemos que a 15 años tenemos la probabilidad de tener rendimientos negativos de solamente el 1%. Y a partir de 20 años en adelante, la probabilidad de tener rendimientos negativos es del 0. Entonces, esto es, digamos, algo muy interesante que sucede en la bolsa. Mientras más extendemos nuestro horizonte de inversión, la probabilidad de tener rendimientos negativos se va haciendo 0. Bien, veamos ahora la rentabilidad de la renta fija. Aquí estamos hablando de prácticamente temas de ahorro. Anterior fue renta variable, utilizado comúnmente para invertir a largo plazo, y luego tenemos la renta fija utilizado para pues periodos de corto plazo, prácticamente ahorros. Y lo que vamos a utilizar para digamos medir rentabilidades, riesgo y demás, pues van a ser aquí los bonos. Ya este de aquí es un producto muy utilizado para pues la renta fija, y hay pues números de por medio, estadística que podemos hacer y demás. Veamos. Bien, primero veamos las rentabilidades de los bonos para plazos de 1 a 30 años. Vemos que aquí tenemos pues bonos a un año, periodo de un año, bonos a 3 años, 5 años, 10, 20 y 30 años. Y vemos desde más o menos 1960, desde aquí, hasta el año 2024. Cierre esta de aquí es 2024, o ya incluso me parece que es gráfica 2025. Pero vemos aquí rentabilidades. Estamos viendo que la rentabilidad de los bonos, por ejemplo, en los años 80 y tantos, 81, 82, pues llegó al 15%. ¿Tú te imaginas tener un bono a 30 años que cada año te esté generando una rentabilidad del 15%? Estos momentos de aquí seguro fueron muy buenos para colocar bonos y pues vivir de los rendimientos por más o menos 30 años, ¿no? O sea, aquí son momentos particulares que ocurren en la economía, y bueno, quien lo supo aprovechar, pues excelente, ¿no? Pero la rentabilidad de los bonos, pues más o menos oscila por estos rangos que vemos aquí. Son diferentes plazos, y aquí estamos suponiendo también que vamos a tener el bono hasta su vencimiento. No vamos a, digamos, vender el bono por el medio de nuestro horizonte, no, sino vamos a tener nuestro horizonte. Si tenemos un bono a 5 años, pues vamos a esperar esos 5 años hasta el vencimiento. No vamos a tradear ese bono, vamos a estar comprando y vendiendo bonos, no. Vamos a dejarlos hasta su vencimiento. Entonces veamos esto en números. Bien, si vamos viendo esto en números, aquí recordemos, estamos viendo los bonos de los Estados Unidos, periodo 1962 al año 2024, en temporalidades de 1 a 30 años, ¿no? Bonos de un año, bonos de 3 años, de 5 años, 10, 20 y los bonos de 30 años. Entonces aquí tenemos todo el horizonte de 1962 al año 2024. Vemos que las rentabilidades pues promedio son estas de aquí: 4.90, 5, 5, 5, 5 y por aquí a 30 años 6. Aquí lógicamente estas rentabilidades son mayores. ¿Por qué? Porque se está incluyendo ese periodo de los años 80 donde las rentabilidades de los bonos llegaron al 15%, una locura, ¿no? Si es que ya tenemos, digamos, desde los años 90, donde ya, digamos, los bonos se calmaron un poco debido a esos altos rendimientos que tuvieron, pues hasta el año 2024 vemos rentabilidades que pueden oscilar del casi 3% al más o menos 4%. Y si tomamos después de la crisis financiera, pues aquí donde tuvimos prácticamente tasas de interés a 0, ¿no? Y aquí la rentabilidad del bono bajó bastante, desde el 1 hasta más o menos el 3%, ¿no? Entonces, para ser más justos, creo que nos vamos a quedar con esto de aquí.
1990 al año 2024, que más o menos es el rango medio entre estos dos extremos, ¿no? Un extremo con altas tasas de interés y un extremo aquí con bajas tasas de interés. Entonces, promedio utilizaremos este rango 1990 al año 2024. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, si nosotros tenemos un plazo de 10 años, tendríamos un rendimiento del 4%, esto de aquí anual, ¿no? Si invertimos incluso a 30 años, el rendimiento es del 4.77%, ¿no? Para que más o menos tengan una idea de las rentabilidades de la renta fija en los bonos de los Estados Unidos. Y ahora, si me preguntan qué es lo que pasa, por ejemplo, en el Perú, cuál es el promedio del rendimiento de los bonos peruanos. Bueno, los bonos peruanos han llegado más o menos por 2009 a estar en el 6.5%. Estos son bonos del gobierno a 10 años en dólares, para más o menos tener ahí misma divisa, 6.5%. Y han tenido un mínimo que fue pandemia de más o menos el 1.5%. Actualmente pues rondan el 3, casi 4%. Y en promedio, perdón, casi 5%. Todo aquí es al 17 de diciembre, 26 de diciembre del año 2024. Y el rendimiento promedio de todo este periodo que ven aquí en la gráfica, esto de aquí es del BCR, es del 3.94%. Más o menos, pongámosle a 10 años una rentabilidad del 4%. Bien, y ahora hagamos el mismo ejercicio. ¿Cuál es la probabilidad de perder todo tu dinero en los bonos? Con los bonos, por ejemplo, del gobierno de los Estados Unidos. Si llegamos a perder todo nuestro dinero en los bonos es porque lógicamente el gobierno no te puede pagar esos bonos, no te puede pagar esos rendimientos. Es porque el gobierno lógicamente ha quebrado, está, digamos, no tiene dinero y no puede pagar esa deuda que tiene en los bonos a sus bonistas. Entonces, para que eso suceda, pues el gobierno tiene que quebrar, no tiene, digamos, no debería tener ingresos, ¿no? Y no podría, pues, hacer pago de su deuda. Y que eso suceda en un gobierno como el de los Estados Unidos, pues, también es una probabilidad, yo diría, muy, muy pequeña. Al igual que la probabilidad de que 500 empresas quiebren, yo diría que, pues, esa probabilidad también es pequeña, ¿no? Y de hecho, si es que ya el gobierno de los Estados Unidos quiebra y no puede pagar esos bonos, ya las preocupaciones deberían ser otras, ¿no? Ya debería ser una locura ese momento si llega a suceder. Y lógicamente también va a haber bonos donde la probabilidad de quiebra de sus gobiernos sea mayor que en otros países, ¿no? Por ejemplo, la probabilidad de quiebra en un país como los Estados Unidos es mucho menor que, por ejemplo, la probabilidad de quiebra en un gobierno como, por ejemplo, el de Argentina o el de Venezuela o el de Perú o el de, no sé, Nicaragua o sea muy diferente en Rusia. Las probabilidades de que ese gobierno quiebre, al igual que en las empresas, va a ser distinto en los distintos países. Y ahora, ¿cuál es la probabilidad de pérdida? No de perder todo nuestro dinero, sino la probabilidad de pérdida, por ejemplo, en los bonos. Aquí la probabilidad de pérdida pues también sería cero, ya que si el gobierno no quiebra, pues tú vas a seguir recibiendo ese rendimiento de los bonos. Aquí la probabilidad de pérdida sería, por ejemplo, si es que tú vendes el bono antes de que culmine el vencimiento, vendas el bono por algún motivo y por ahí vendas en pérdida e incurras en alguna pérdida. Pero la idea que estamos trabajando aquí es que se cumpla ese horizonte de inversión. Si elegimos un bono de 5 o de 10 años, pues se cumpla ese horizonte y esperemos hasta el vencimiento, ¿no? Si eso llega a suceder, pues la probabilidad de perder algo de dinero va a ser de cero. Y finalmente tenemos esta gráfica de aquí, ¿no? Aquí tenemos los bonos de los Estados Unidos, por aquí tenemos el SP500. Rendimientos desde el año 90 hasta el año 2024 y aquí me parece que fue 1964 al año 2024. En el bono de los Estados Unidos, pues estamos viendo las rentabilidades 2.98, 3.41, 3.76 a 5 años y lo que ven aquí. ¿Cuál es el riesgo de quiebra? Pues que quiebre el gobierno de los Estados Unidos. Algo que pues
puede ser muy poco probable, ¿no? En el caso de los bonos, la probabilidad de pérdida en los bonos pues va a ser de cero porque, repito, aquí vamos a esperar el vencimiento del bono. Y si no quiebra el gobierno de los Estados Unidos, pues simplemente vamos a seguir recibiendo esos rendimientos. ¿Qué pasa aquí con el SP500? Aquí tenemos las rentabilidades 11 para un año y luego se estabiliza más o menos en un rango del 10%, ¿no? A 30 años vuelve a subir más o menos un poquito, 11%. ¿Cuál es el riesgo de quiebra? Pues que quiebren las 500 empresas del SP500. Nuevamente un escenario muy poco probable. ¿Y cuáles son las probabilidades de perder dinero en bolsa? Un año 28%, 3 años 16%, 5 años 13%, 10 años 6%, 20 años, 30 años ya es prácticamente cero. No se ha perdido en la historia dinero, ¿ya? Cuando se ha invertido plazos de 20 años a más. No se ha perdido en la historia dinero. Entonces, con esta tabla de aquí, yo creo que ya podemos ir tomando algunas decisiones. Vemos que, por ejemplo, ya en estos rangos que hay aquí, pues de 1 más o menos a 3, 5 años, vemos que la probabilidad de pérdida es de cero, ¿ya? Es de cero en todos estos años y tenemos pues estos rendimientos de aquí pues bastante bajos, ¿no? Aquí tenemos rendimientos superiores que pueden ser incluso hasta quizás 3 veces más, ¿ya? Pero tenemos probabilidad de pérdida que más o menos pueden oscilar entre el 30 y el 15% más o menos. Entonces, si queremos ir por lo seguro, pues nosotros deberíamos estar por aquí, por estos rangos, ¿no? Deberíamos estar por estos rangos para tener estas rentabilidades. Entonces aquí uno ya hace elecciones, ¿no? Y dice, oye, ¿sabes qué? Yo a 10 años, para tener una rentabilidad durante 10 años del 4,25 más o menos en promedio, ¿ya? Versus una rentabilidad del 10%, pero solamente con un 6% de probabilidad de perder nuestro dinero, yo creo que este 6% de tener rendimientos negativos, perdón, la probabilidad de tener rendimientos negativos, este 6% de aquí, creo que compensa la rentabilidad extra que tú puedes conseguir invirtiendo en bolsa. Y ya, si es que estamos hablando de 20 años a más, vemos que prácticamente es de cero. Entonces, fijo, si tú vas a invertir 20 años a más, tú deberías estar en bolsa, fijo, porque la probabilidad de perder algo de dinero es de cero, al igual que los bonos. Si bajamos a 10 años, yo creo que este 6% de aquí compensa la rentabilidad que podemos obtener. Por eso, de hecho, justamente a partir de los 10 años en adelante es donde se recomienda invertir. Horizonte de 10 años en adelante. Lo recomienda Warren Buffett. Esto de aquí dice, ¿sabes qué? Si tienes un horizonte de inversión de 10 años, invierte en el SP500 y no te hagas problema. Esa es la recomendación que también hago yo, que tengamos un horizonte de 10 años para adelante, para justamente pues evitar estas probabilidades de tener rendimientos negativos. Y si nos vamos, digamos, para periodos más pequeños, si nos vamos ya a periodos de 5 años, 3 años, un año, como la probabilidad de perder dinero puede ser elevada, aquí lo recomendable pues es ir por la renta fija, ir por el ahorro. Aquí es ahorro, ya que digamos si tenemos un horizonte de un año invirtiendo en bolsa, tenemos una probabilidad de tener alguna pérdida que puede llegar quizás hasta el 30%, ¿no? Aquí es 28 la estadística, pero dejémoslo en 30. Y una persona que necesite ese dinero en un año posiblemente pueda tener esta pérdida del 30% de tener algún rendimiento negativo. Entonces, pues aquí más o menos vemos en números que los mejores, digamos, años para ahorrar son más o menos un año, 3 años, 5 años. Aquí debemos estar en ahorro. Por arriba de los 5, ¿ya? De hecho, 10 es el mejor año, ¿ya? El mejor horizonte. Por arriba de los 10 años deberíamos estar en inversión. Aquí deberíamos estar viendo renta variable. Y ustedes posiblemente se preguntan, oye, pero dentro del horizonte de 5 a 10 años, o sea, ¿qué pasa si tenemos 7 años?
¿Qué pasa si tenemos 8 años o si tenemos 6 años? Pues esta es la zona más o menos ambigua, ¿no? La zona donde posiblemente aquí hagamos alguna mezcla de entre bonos, de entre SP500, bolsa, podemos hacer una mezcla o podemos ver activos, no el SP500, sino ver otros activos de renta variable que sean menos riesgosos. Hemos visto que, por ejemplo, invertir en una compañía, por ejemplo, de plásticos, lógicamente va a ser más riesgoso que invertir en una compañía Nvidia, que pues tiene toda la tecnología de la inteligencia artificial, o en una empresa como Walmart, que por ejemplo Walmart ya tiene pues su lugar en el mercado, ya está consolidado y demás, ¿no? Entonces aquí este horizonte de aquí entre los 5 y 10 años, que puede ser un poco ambiguo, para ese horizonte pues puede ser una mezcla, puede ser ver activos de renta variable pero menos riesgoso, podemos por aquí armar algún tipo de portafolio que sea menos riesgoso y demás, ¿no? Pero a grandes rasgos más o menos es este. De 1 a 5 años deberíamos estar pensando en ahorrar. Y de 10 años para adelante, pues deberíamos estar pensando en invertir nuestro dinero. Posiblemente este tema sea ampliamente conocido por todos, pero resulta interesante poder verlo con números y ya aquí podemos evaluar, ¿no? ¿Sabes qué? De tal horizonte a tal horizonte, pues tenemos estas opciones. Y mucho se habla de rentabilidades, ¿no? Rentabilidades es creo que lo más analizado, lo más estudiado, pero poco se habla del riesgo. Entonces aquí hemos visto dos formas de medir el riesgo, que es la probabilidad de quiebra, de perder todo tu dinero, y la probabilidad de tener rendimientos negativos. Existen otras métricas de riesgo, aquí lo he querido hacer de la forma más simple posible. Así es que espero que este video les haya gustado. Si tienen algún comentario, lo dejan por ahí. Un saludo y que tengan excelentes inversiones.